El fin de semana pasado estuvimos con mi familia en Pichindé, un corregimiento en los Andes occidentales cerca de Cali. Estuvimos caminando un buen rato y yo quería estar ligero. Llevé mi cámara pequeña, una cámara bridge, porque como les dije hace un rato estaba con mi familia y quería estar pajareando relajado, tranquilo, hacer un pajareo sencillo. Empezamos bien y nuestro primer encuentro fue con el tucancito rabirrojo. Estuvimos muy de buenas, fuimos afortunados y nos encontramos con una pareja. Estaban en el nido y con mucha precaución, siempre desde la distancia, los observamos de una manera que no los perturbara. Es importante no molestar a las aves, especialmente cuando están anidando. En Colombia los podemos encontrar desde los 800 hasta los 2100 metros de altura en la serranía de Perijá y a lo largo de las 3 cordilleras de los Andes. Se alimenta de los frutos de plantas como los yarumos, de palmas y también de muchas plantas de la familia Lauraceae. Ellos también se alimentan de invertebrados, vertebrados pequeños e incluso crías y huevos de otras aves. Nos encontramos al barranquero andino. Estaba silencioso, perchado, y cuando nos vio hizo su característico movimiento de la cola de péndulo que hace cuando se siente alarmado. De todas las aves que vimos con mi familia este fin de semana, definitivamente es el carriquí de montaña el que es más colorido, vistoso y atractivo. El carriquí habita en bosques de montaña, pero también en bosques húmedos de tierras un poco más bajas. El carriquí de montaña puede habitar en zonas intervenidas por el hombre, como en bosques secundarios, plantaciones también de pinos, cipreses, café, cacao, e incluso cerca de pueblos en las montañas de los Andes, donde habita gente. No tiene ningún problema pues en coexistir con los humanos. El carriquí se alimenta de escarabajos, de grillos, de diferentes insectos y de frutos de muchas plantas. Seguimos caminando y nos encontramos con el espiguero pizarra. Este espiguero se distingue de otros espigueros similares por sus manchas blancas en ambos lados del cuello. Las semillas del bambú usquea es uno de sus principales alimentos. Es un especialista de este tipo de bambú chusquea. Del bambú andino, que es delgado. Momentos más tarde nos encontramos con el carpintero cariblanco, y en Colombia habita básicamente en todas las montañas entre los 900 y los 3100 metros de altura. Una amiga nos recomienda ir hasta una finca cuyos dueños han sembrado un hermoso bosque secundario. Justo en la entrada de esta finca nos encontramos un árbol con una pareja de carpintero del roble, también llamado carpintero payaso. El carpintero del roble habita desde el oeste de los Estados Unidos hasta Colombia. Acá se encuentran las 3 cordilleras, entre los 1400 metros y 3300 metros de altura. Este carpintero se alimenta principalmente de bellotas, pero también de otro tipo de material vegetal, como otras semillas y frutas, también algunas veces de savia y de néctar. Incluso llega a tomar agua azucarada en algunos bebederos. Los insectos también son importantes en la dieta de este carpintero, especialmente las hormigas voladoras y otro tipo de hormigas. Raramente se come los huevos de otras aves y ocasionalmente come lagartijas.
Después de caminar un rato, volvemos a la finca de mi tía Pilar. Ella recientemente ha puesto comederos de frutas y está trayendo muchas aves, entre ellas la tángara rastrojera, un ave casi endémica para Colombia. Este tángara es muy común y por lo general tolera áreas intervenidas por el hombre. Una vez en la finca de mi tía, cambio de cámara. Cojo la cámara grande con el trípode y empiezo a registrar las aves que se van acercando al comedero, como la guacharaca colombiana. Esta guacharaca es una especie endémica de Colombia y se distribuye entre los 100 y los 2500 metros. Se encuentra al occidente de los Andes, en los piedemontes del Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. Su alimentación se compone principalmente de frutos, teniendo un papel importante en la dispersión de semillas. La podemos observar la mayor parte del tiempo en los árboles y se observa en parejas o grupos pequeños. El parlotero malcazado es una de las especies dominantes del comedero. Normalmente el parlotero malcazado se alimenta de frutos, semillas, néctar e insectos como saltamontes, escarabajos, hormigas, arañas, entre otros. Otro visitante regular del jardín de mi tía es la suelda crestinegra. Se alimenta de insectos a los cuales atrapa desde una percha expuesta. También consume frutos. Es al principio algo difícil de identificar para las personas que están empezando a pajarear. Puede ser confundida fácilmente con la suelda social. Para mí, una de las características que me ayudan a identificarla, a diferenciarla de la suelda social, es el contraste que hay entre el blanco y el negro de la cabeza. En la suelda social es más un contraste como entre blanco y gris pálido. En la suelda crestinegra es un contraste más fuerte, entre blanco y negro oscuro. Y también se puede confundir cuando uno está empezando a pajarear con el bichofué gritón. Pero el bichofué pues es un poco más grande y fuera de eso la proporción del pico con el resto de la cabeza en la suelda crestinegra es más pequeña. En el bichofué el pico es más grande, más robusto. El carpintero del roble también es uno de los visitantes regulares del comedero de mi tía. Se entretiene todo el día comiendo fruta en el comedero y también comiendo hormigas en los árboles.
También en el piso del comedero podemos observar por montones canaritos, canarios, cicales coronado, acompañado también de tortolitas comunes. Mi tía pone un poco de maíz triturado, lo que llamamos cuchuco, junto con los bananos, y ese cuchuco cae al piso y ellos están siempre escarbando tanto las tortolitas comunes como los canarios y también la caminera rabiblanca. Están buscando comerse ese maíz. Hoy por primera vez visitan los carriquís el comedero de mi tía. Definitivamente este ave capta nuestra atención debido a su belleza, a sus colores. Sin duda, esta será la nueva ave favorita de mi tía. El trepatroncos campestre tiene una amplia distribución, desde el sur de México hasta Perú. En Colombia se puede encontrar por debajo de los 1600 metros. Se alimentan principalmente de pequeños artrópodos y en algunas ocasiones de frutos, de arañas, escarabajos, termitas, hormigas, grillos, escorpiones, milpies, polillas, huevos y larvas de insectos, también frutos de bromelias. Forrajea en ramas y troncos principalmente desde el nivel medio de la vegetación hasta el subdocelio, en donde trepa mediante rápidos movimientos en espiral. Atrapa sus presas mediante espigueo en la superficie de los troncos y ramas o sondeando en el interior de cortezas y cúmulos de musgo. Después de un rato podemos observar un cucuardilla. Esta especie se encuentra en todo el país hasta los 2700 metros de altura. Se desplaza entre la vegetación con sus movimientos que recuerdan a las ardillas y posteriormente se dejan caer planeando. Cerca del comedero escuché un semillero cariamarillo y con mi esposa lo buscamos hasta encontrarlo. El semillero se alimenta generalmente de artrópodos, mariposas, polillas, moscas, avispas, escarabajos, saltamontes, entre otros. También se nutre de frutos y semillas.
Otra ave que es común en Pichindé y por supuesto en el comedero de mi tía es el asoma candela. Antes de irnos alcanzamos a grabar una hembra que estaba llegando al comedero. Eso fue todo por esta visita. Espero les haya gustado este video y los espero en el próximo recorrido que hagamos pajareando. Si este video les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima. Chao.